Ahora pasamos a ver cómo la metodología impacta directamente en el negocio agroexportador de la palta Hass. Primero, permite asegurar la calidad del producto, ya que todo se mide con precisión: el peso, el calibre, la firmeza, la temperatura y la madurez del fruto. Segundo, ayuda a reducir rechazos y pérdidas económicas, porque se evitan errores que podrían generar sanciones o pérdidas de contrato. Tercero, mejora la clasificación y el empaque, separando los frutos por calibre, lo cual facilita su presentación a su destino. También aporta a la toma de decisiones técnicas, como vimos en la diapositiva anterior, y garantiza el cumplimiento de estándares internacionales, lo cual es vital para exportar mercados como Estados Unidos, Europa o Asia. Finalmente, todo esto fortalece la reputación del Perú como proveedor confiable, mejorando su imagen ante los clientes internacionales. Para finalizar, voy a explicar brevemente la importancia de la documentación y la trazabilidad en el producto como la palta Hass. La trazabilidad consiste en rastrear todo el recorrido del producto desde el campo hasta el cliente final en el extranjero. En el caso de la palta Hass, esto implica controlar y registrar cada etapa: cosecha, selección, empaque, transporte y entrega final. Se registran datos como lote de origen, las fechas de cosecha y envío, la planta empacadora, los resultados de las mediciones de calidad como peso, calibre y temperatura, el cumplimiento de normas sanitarias y comerciales también. Esta información se organiza en sistemas digitales o en físicos, usando etiquetas, código de barras y sensores, especialmente durante el transporte. Es importante esta trazabilidad en la exportación de palta para demostrar que el producto cumple con requisitos del país exportador, como por ejemplo mercados en Europa o en Estados Unidos. Esto ayuda a evitar rechazos o sanciones, ya que todos estos documentos ayudan a verificar más fácil. También facilita auditorías, inspecciones de calidad y controles por parte de SENASA. Genera confianza en los clientes internacionales, lo cual es clave para mantener y ampliar contratos en exportación. En conclusión, la trazabilidad en la exportación de palta Hass garantiza transparencia, seguridad y control en cada etapa. Gracias a una buena documentación, el producto llega al cliente final con confianza, cumpliendo los más altos estándares internacionales. Importancia de la metodología en la toma de decisiones. La metodología no es solo teoría, sino una herramienta clave en cada etapa del proceso de exportación de la palta Hass. Antes de todo eso, les voy a dar una pequeña introducción a la metrología. La metrología es la ciencia de las mediciones y su papel es asegurar la calidad, seguridad, cumplimiento de normas internacionales. En la exportación de la palta se aplica desde el campo hasta el transporte internacional. Como primer caso tenemos medición de materia seca previa a la cosecha. ¿Qué es lo que hicimos? En Ica se midió la materia seca siguiendo el protocolo de SENASA. Se tomaron muestras aleatorias de 30 frutos por hectárea. Los instrumentos que usamos fueron un horno de secado con precisión de 1 grado centígrado, la balanza analítica con precisión de 0.01 gramos y sus resultados fueron 60% del lote tenía 23% de materia seca y se pospuso la cosecha. Se evitó exportar frutos inmaduros, tuvo un rechazo al destino del 0% y SENASA aprobó las observaciones. Como conclusión tenemos que la materia seca evitó pérdidas, pues permitió cosechar solo el fruto cuando estaba en su punto óptimo. Como segundo caso tenemos la clasificación automática por calibre. ¿Qué es lo que hicimos? En una planta en La Libertad se automatizó la clasificación de palta según peso y tamaño. La tecnología que se usó fue un calibrador electrónico con visión artificial, balanzas integradas y software de trazabilidad. Como resultados tuvimos una mayor precisión, reducción de tiempo de procesamiento en un 20% y un mejor cumplimiento de pedidos internacionales. La automatización de sensores metrológicos mejoró la eficiencia y permitió cumplir las exigencias de calibre en los mercados extranjeros. Como caso 3 tenemos el control térmico durante el transporte. ¿Qué se hizo? Se monitoreó la temperatura durante todo el viaje a Corea del Sur. Como instrumentos utilizados tenemos un termómetro digital de aguja para verificación previa. Tenemos data loggers, que su función es registrar la temperatura continuamente, y como resultados de todo esto tenemos que la temperatura se mantuvo entre 5.2 grados centígrados y 6.8 grados centígrados. El lote fue aceptado sin inspección adicional y el cliente renovó contrato. Como conclusión tenemos que el control térmico garantiza la cadena de frío y gracias a esto los registros no fueron necesarios al inspeccionar el destino.
En el cuarto caso tenemos el control de firmeza para el transporte aéreo. ¿Qué se hizo? Se midió la firmeza del fruto antes de exportar a los Estados Unidos por vía aérea. Los instrumentos usados fueron un durómetro eléctrico y se exigía una firmeza mínima de 200 gramos por milímetro cuadrado. Como resultados tuvimos que los frutos no aptos fueron evitados al mercado local y se evitó la pérdida por maduración prematura. ¿Cómo explicamos esto? Verificar la firmeza antes de enviar por avión evitó pérdidas económicas y protegió la imagen del exportador. Y por último, concluimos con un análisis general. La conclusión de todo esto es que todos estos casos demuestran que la metrología reduce pérdidas, asegura la calidad y genera confianza comercial. Es clave usar instrumentos calibrados, registros diarios y protocolos confiables. Para todo esto, la metrología no es un gasto, sino es una inversión que protege el negocio y mejora la competitividad en los mercados internacionales. Como último punto de nuestra investigación tenemos las conclusiones. La metrología ha dejado de ser una herramienta de control secundario para convertirse en el eje central que sostiene la calidad, la trazabilidad y la competitividad en el proceso de exportación de la palta Hass. En un contexto donde los mercados internacionales exigen estándares cada vez más rigurosos, medir correctamente ya no es una opción, sino una necesidad estratégica. Parámetros como el peso, el diámetro, la firmeza, el contenido de materia seca y la temperatura no son referencias arbitrarias, sino valores críticos que determinan si un fruto será aceptado o rechazado. Cada dato medido representa una decisión técnica basada en evidencia y no en la intuición o la observación subjetiva. En ese sentido, la precisión en las mediciones depende directamente del estado de los instrumentos utilizados. Balanzas, vernieres, termómetros y durómetros deben ser calibrados periódicamente para garantizar lecturas exactas. Una mala calibración puede generar errores sistemáticos que afectan la clasificación del producto, comprometan su calidad y derivan en rechazos comerciales o pérdidas económicas. La metrología, por tanto, no solo asegura conformidad técnica, sino también la viabilidad económica de la exportación. Ok, continuando con las conclusiones, el respaldo normativo y la estandarización mediante protocolos técnicos como los de SENASA, INACAL, ISO o Codex Alimentarius son esenciales para asegurar mediciones válidas, trazables y aceptadas en mercados exigentes. Estas prácticas fortalecen la mejora continua y consolidan la imagen del Perú como proveedor confiable. La tabla de la empresa Olmos que podemos ver acá muestra los rangos de peso para cada calibre comercial de la palta Hass peruana, del 12 al 30 según estándares internacionales y requerimientos de los clientes. Cumplir estos calibres exige aplicar protocolos de medición precisos y trazables, garantizando la validez de los datos en inspecciones y auditorías. Asimismo, la tabla de exportaciones que vemos acá resalta que Países Bajos con un 39% y España con un 22% son los principales destinos de la palta peruana, lo que demanda mantener altos estándares de calidad. En este contexto, la metrología es clave, permite medir con exactitud parámetros como peso, tamaño y humedad, optimizando recursos, reduciendo mermas y asegurando el cumplimiento internacional. Y por último, en las recomendaciones finales proponemos 3 acciones claves para fortalecer la calidad en la exportación de palta Hass. Primero, es fundamental capacitar de manera continua al personal, especialmente en buenas prácticas de medición y uso adecuado de los instrumentos. Esto garantiza precisión y uniformidad en los resultados. Segundo, debemos optimizar los procesos, ya que esto no solo mejora la rentabilidad, sino que también reduce pérdidas y reprocesos en la cadena de exportación. Y como tercer punto, es indispensable asegurar el control metrológico, siguiendo normas nacionales e internacionales como las que mencioné, INACAL y SENASA, con el objetivo de obtener resultados confiables y aceptados en los mercados más exigentes. Muchas gracias.